Una vez más, mi nombre es Ángel Durán Pérez, magistrado supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima, y en la Escuela de Justicia Electoral en esta entidad federativa le vamos a dar continuidad a los antecedentes en derechos humanos. Nos quedábamos en la plática anterior que las obligaciones principales que tenemos para hacer cumplir y respetar los derechos humanos, primeramente hay que conocerlos, hay que defenderlos, hay que aplicarlos, hay que definirlos bajo el principio de sinergia. Esto es muy importante, pero podríamos también empezar diciendo cuál es el fundamento filosófico realmente de la existencia de los derechos humanos. Todo esto radica porque si analizamos perfectamente bien cuál es la naturaleza de los derechos de la persona, es que radica en la naturaleza del propio ser. Nadie más que sea humano va a conservar esta serie de reglas, esta serie de derechos que tienen todos los seres humanos. Viene del aspecto de la razón, de la razonabilidad. El hombre es libre por naturaleza. No vienen de la sociedad, vienen del mismo sentido y del hecho de que por el simple hecho de ser humano, todos esos derechos fundamentales son inherentes a tu persona, no son reconocidos por la sociedad, no te los otorga el Estado, no te los otorga una autoridad, no, por el simple hecho de ser persona tienes esos derechos fundamentales, aunque el Estado no te los reconozca. En sí, los derechos existen como tal, solo basta para que se hagan efectivos de una manera vinculativa, que el Estado lo reconozca, eso sí. Sin embargo, eso no quiere decir que por el hecho de que no haya un reconocimiento por parte del Estado no tengan una validez. No, por el hecho de ser humano, esos derechos te pertenecen, estén o no reconocidos en alguna ley o en alguna normativa para que te los protejan. La paradoja fundamental, pues, de los derechos humanos es que el ser humano es el único que violenta los derechos de otro ser, de su semejante. Solo el ser humano los violenta de manera intencional. Sin embargo, cuando la víctima está consciente de que se le está violentando algún derecho fundamental, él es el mismo el que se defiende. Thomas Hobbes decía: el hombre es el lobo del hombre. Esto significa que es algo muy parecido a lo que les estoy diciendo. Solamente el ser humano va a abusar de otro ser de su misma naturaleza. El cristianismo, por supuesto, influyó enormemente en la protección de la dignidad humana. Él ya decía que el único ente jurídico, por decir así, racional, era el hombre. El hombre, decía, no es propiedad de otro hombre. Todos somos hijos de Dios. San Agustín y Santo Tomás influyeron mucho en esta teoría y finalmente hablaban de un derecho de igualdad entre todos los seres humanos. Todos somos hijos de Dios, todos somos iguales, todos nacimos en las mismas condiciones, todos nacimos libres. En sí, fueron grandes filósofos que influyeron dentro de la corriente iusnaturalista del derecho del ser humano. Y de ahí, pues, es que surge la corriente del derecho natural. Los derechos del hombre son iguales porque todos son hijos de Dios. Ningún ser humano, decían ellos, puede ser despojado de otros derechos que no le da Dios. Es decir, ningún Estado o grupo de personas puede darle un derecho reconocido a otro ente jurídico. No, esos derechos que está reconociendo ese determinado grupo o Estado le pertenecen a esta persona, un grupo, a una sociedad, a un país, al mundo entero, pero por características de su ser racional. Así es la naturaleza. Es por ello que en todos los sentidos el derecho natural hace respetar la dignidad humana. La dignidad es la excelencia que posee la persona humana por razón de su naturaleza. Eso dice Alfonso Hidalgo Ballinas. Es algo fundamental. En la Edad Media, toda la filosofía se inspiraba en el humanismo. El humanismo es una corriente que va en búsqueda de la dignidad en todos los sentidos y de paz social en cualquier ser humano. Y de ahí es que surgieron una gran cantidad de corrientes de estudiosos que buscaban proteger la dignidad humana y sobre todo los derechos que le corresponden a la persona. Por ejemplo, en la época de la Ilustración surgen los grandes filósofos que defendían la dignidad humana.
Recordemos nada más a Juan Jacobo Rousseau, que se inspiró en Kant, y de él decía que la dignidad del hombre es la base de todo orden jurídico. Fíjense ustedes, desde aquel entonces, estamos hablando de la época de la Ilustración, la dignidad humana es la base de todo el sistema normativo, de la base de todo el orden jurídico, de toda legislación. No existe ninguna legislación que no tenga como único objetivo garantizar los derechos del ser humano. Ahí estriba la naturaleza funcional del ser humano. Todo lo que haga el hombre, todo lo que hagan los parlamentos, todo el contenido de la ley, todo el contenido de un sistema normativo va con el único objetivo de proteger la dignidad humana. Esa es la razón de ser. La dignidad humana es la verdadera base de los derechos individuales reconocidos por la sociedad. No existe otra. El orden jurídico positivo no puede ser sino la expresión de ese principio básico, y también la protección de los derechos humanos son superiores, porque estos son superiores a los ordenamientos del Estado. Ni siquiera el Estado mismo puede ir más allá de los derechos humanos. El Estado mismo se legitima como aquella institución que protege exclusivamente los derechos fundamentales del ser humano, porque si el Estado no hace esto, entonces se está deslegitimando a sí mismo y va a traer como consecuencia que la sociedad lo repruebe en ese sentido. Es así pues que también vamos a encontrar que en el derecho positivo, que es un periodo de sistemas de justicia y de Estado, que se genera condiciones y cambios muy importantes dentro de las sociedades o dentro de los antecedentes de los derechos humanos. Aquí, al caer el absolutismo, nace el Estado de Derecho legal, y luego como consecuencia el Parlamento. Entra la ley y esta rige la vida social. Se protegen los derechos humanos, y es aquí cuando se busca que toda la legislación es justa. El absolutismo hay que recordarlo así como un periodo de Estado en donde la ley era lo que decía el rey. Luego el rey abusa de poder, le exigen que cree ciertas normas o ciertas reglas, y nacen los parlamentos, que no eran otra cosa más que un grupo de personas de la misma sociedad, que ahora son los que se encargaban de crear el sistema normativo para que surgiera de nueva cuenta, por ejemplo, las leyes. Estas leyes protegían la dignidad humana, y es cuando nace la ley justa. Todo este sistema de derecho fue positivizado, entraron así para cumplir con ciertos requisitos de establecer reglas, y de esa manera empezar a vivir en tranquilidad en una sociedad. Al nacer el derecho positivo fue muy importante para la sociedad, porque esto trajo como consecuencia que todas las personas supieran qué tenían que respetar, pero también cuando el Estado tenía que hacerlos, que se les respetaran sus derechos fundamentales. Esto fue un avance muy importante del absolutismo al positivismo, que finalmente también tuvo su etapa final al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En la siguiente clase vamos a darle continuidad a estos antecedentes que son importantes en derechos humanos, pero no sin antes mencionar que el derecho positivo tuvo una gran influencia en nuestro sistema de justicia constitucional mexicana, que hasta el día de hoy seguimos viviendo y estamos trasladándonos o transitando hacia el Estado de Derecho constitucional moderno, y que no es otra cosa más que hacer valer los valores y principios que establece nuestra Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. Muchas gracias.